Muy buenas noches, queridos hermanos, familia y amigos que se conectan con nosotros en esta noche. También a todos aquellos que cada miércoles están con nosotros en por medio de este canal, en nuestro culto de oración, agradecimientos y peticiones. Reciban un cariñoso saludo. Les enviamos un abrazo virtual y nuestra oración es que pronto podamos darle este abrazo personalmente. Sean todos bienvenidos. En esta noche estamos sumamente agradecidos a Dios por todo lo que hasta hoy ha hecho posible para nosotros, porque hasta aquí nos ha ayudado. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos y familiares que ya están recuperados y continúan recuperándose de este virus. Hemos podido experimentar la gran misericordia de Dios y aunque todavía hay muchos, tanto hermanos, familia y amigos, que están pasando dificultades y desafíos, tanto de enfermedad, familiares o de trabajo, algunos hasta han perdido seres queridos, pero tenemos la esperanza bendita y confiamos que Dios aún reina y está en control de todo. Hoy tenemos unos agradecimientos que veremos en un momento. Buenas tardes, hermanos. Un saludo a cada uno de ustedes. Y estamos hoy muy agradecidos con Dios por todo lo que nos da, la vida, la salud, y por ustedes, hermanos, y todas sus oraciones. Les extrañamos mucho. Y en este día queremos hacer una oración, un pedido de oración para que Dios se apiade de nuestro planeta y nos cure de esta terrible pandemia que está afectándonos tanto, hermanos. Y también por mi hermano Ernie, que Dios lo libere por completo de las drogas. Muchas bendiciones para ustedes, hermanos. Les extrañamos y les queremos mucho. Hola, buenas tardes a todos. Quiero darles gracias por las oraciones que hicieron por mí. Gracias a Dios estoy ya negativo en la COVID. Estoy en el camino de la recuperación. Bendito sea Dios. Y nuevamente gracias a todos por sus oraciones. Les agradezco mucho. Amén. Que el Señor les bendiga. Ahora les invito a que me acompañen a orar. Inclinemos el rostro, oremos. Querido Padre Dios Todopoderoso, estamos muy agradecidos en esta hora por cada oportunidad que nos das de poder, Señor, alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y Padre, venimos delante de ti en esta hora, también suplicándote el perdón de nuestros pecados. También traemos delante de ti nuestros agradecimientos y nuestras peticiones que tú ya has escuchado, Padre, para que de acuerdo a tu gran amor y misericordia sea hecho. Te rogamos también, Padre, por nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros amigos que están enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que están pasando dificultades dentro de la familia, por los que están, Señor, desanimados o angustiados por diferentes situaciones. Señor, que de acuerdo a tu amor, a tu misericordia, a tu voluntad, Señor, cada uno podamos ser consolados y podamos experimentar esa paz que solo se puede sentir cuando rendimos todo a ti. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por amarnos.
Gracias por escucharnos. Gracias por Cristo Jesús. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos guarde y que podamos ser esa luz en medio de la oscuridad que resplandece para que todos vean, Señor, tus obras y glorifiquen tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor, Cristo Jesús, a quien sea toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida esta tarde de miércoles. Ya estamos a la mitad de la semana y yo tengo la seguridad de que Dios ha estado con nosotros supliendo todas nuestras necesidades materiales, físicas. Al hablar de físicas me refiero tanto de alimentos, tanto de salud. Creo que nuestro Dios es bondadoso con sus hijos y creo que ustedes y yo somos testigos del amor pues inmensurable de nuestro Padre Celestial. Así es que ya miércoles de noche quiero expresarles nuestro agradecimiento por estar sintonizados con nosotros por este medio. A nuestros hermanos de la Iglesia del Valle de San Gabriel, hermanos, un saludo, un abrazo. Queremos decirles que el sábado pasado les extrañamos. Ya estuvimos en nuestra iglesia del parque. Fuimos pocos, pero creo que fue un sábado muy bendecido. Sentimos la presencia de nuestro Dios en el compañerismo cristiano que ya hemos formado. Pero te extrañamos a ti, le extrañamos a usted. Nos hicieron falta aquellos que no llegaron y no es a modo de reproche ni de crítica, es a manera de invitación, de animarles, que pues bueno, les esperamos y en las actividades de nuestra iglesia estén por favor atentos al informe de nuestra hermana María García. Ella es el conducto o nuestro secretario de la iglesia, son los conductos oficiales para anunciar los cambios o los calendarios, cómo nos estamos manejando. Por favor, no se pierdan nuestra programación, estemos atentos y apoyemos los programas de nuestra iglesia. Igual, esta invitación es para nuestros amigos, para la familia, para aquellos amigos que nos siguen de otras iglesias y que en algunas ocasiones nos han acompañado en la iglesia que nosotros hemos llamado en la iglesia del parque. Así es que muchas gracias, síguenos apoyando por favor, porque el apoyo de usted, que usted hace por este medio, es lo que nos motiva, lo que nos mueve a seguir programando, a seguir preparándonos para poder darles pues estos mensajes de amor, estos mensajes de esperanza y estos mensajes de misericordia que Dios tiene para nosotros. Así es que nuevamente gracias por estar con nosotros y para abrir la palabra de Dios esta noche voy a invitarte que inclines tu cabeza y con reverencia buscamos a nuestro Dios en oración. Querido Padre, gracias te doy porque me das la oportunidad nuevamente de abrir tu palabra. Gracias porque usted tiene un mensaje especial para mí, para nuestros amigos que nos están viendo, un mensaje especial para nuestros hermanos de la iglesia del Valle de San Gabriel, para nuestros familiares también. Y gracias, Señor, porque estás con nosotros y gracias al Espíritu Santo porque nos da su dirección. Pedimos sabiduría, pedimos inteligencia, que tu palabra pueda llegar clara, tu palabra pueda llegar de una manera sencilla, pero de una manera poderosa hasta nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer un poquito más de lo que regularmente hago
sí, hacemos cuando me toca dar los temas o me toca predicar. No soy de muchos versículos. Regularmente ustedes se han dado cuenta que cuento una historia bíblica, baso el tema en algún versículo y de ahí regularmente ahí nos mantenemos. Sin embargo, esta noche, noche de oración, por cierto, te invito que pues usted, al estarnos mirando, puedas escribir en nuestra página algún pedido de oración y nosotros durante la semana vamos a estar orando. El próximo sábado que nos reunamos, llevaremos tu pedido de oración, tu necesidad, la presentaremos delante de Dios y que Dios pueda actuar de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a la voluntad de Él. Él va a actuar en la vida de cada uno de nosotros. Hoy te invito a que abras tu Biblia, sea una Biblia como esta que yo tengo, sea la Biblia que tengas en el celular. Lo importante es tener la manera en la cual nosotros podamos leer la palabra de Dios esta noche. Así es que te voy a invitar a abrir tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a empezar a leer desde el versículo número 1. Te repito, por favor, abre tu Biblia en Hebreos, capítulo 11, versículo número 1. Voy a esperarte algunos segundos para que lo encuentres y para que todos estemos en la misma sintonía leyendo la palabra de Dios esta noche. Bien, la versión que yo tengo dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, familia, amigos y hermanos, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradarle a Dios? Tenemos que tener fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como era el diluvio, ¿verdad?, como era la lluvia, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen,
Claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Eso quiere decir de volver a Egipto. Verso 16, pero anhelaban una mejor, una patria mejor, esto es, la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, verso 22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26, amigos y familia y hermanos, teniendo por mayores riquezas el aprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron aprobios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errante por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellas perfeccionados aparte de nosotros. En los minutos que nos restan, ¿de qué piensan ustedes que vamos a hablar esta noche? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo dijo bien usted? ¿Lo dijiste bien tú, hermano? Vamos a hablar acerca de la fe. Realmente el versículo 11 de los Hebreos nos aclara perfectamente lo que es la fe y nos aclara perfectamente cómo Dios obra con los hombres que tienen fe. Pero es interesante
que nos da los nombres de muchos héroes de la fe, como se le conoce a este capítulo 11 de Hebreos. Todos los nombres que fueron mencionados aquí, Dios los tiene en la galería de los héroes bíblicos, los héroes de la fe, los héroes que demostraron fe en Dios, creyeron en la palabra de Dios, creyeron en las promesas de Dios. Pero es muy interesante si nosotros leemos cuidadosamente la Biblia, y no en una manera apresurada, sino de una manera cuidadosa, de una manera en oración, nos vamos a dar cuenta de muchas lecciones, de muchos detalles, pero yo quiero llamar tu atención en dos cosas. La primera, en muchas experiencias de los hombres, Dios actuó, y leímos que, como en el ejemplo de Daniel, pues Dios cerró la boca de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel tuvo confianza en Dios, porque Daniel creía en las promesas de Dios y las conocía, por lo tanto, al conocerlas, las aceptaba y las creía, las vivía. Entonces, por esa fe que Daniel tuvo, Dios cerró pues la boca de los leones. Un tiempo antes, Dios había cerrado, Dios había cuidado a los 3 jóvenes hebreos ahí en el horno de fuego. Conocemos la experiencia de estos 3 jóvenes. La cuestión era de que tenían que inclinarse y adorar el ídolo, la estatua que Nabucodonosor había mandado hacer. Había una señal para que ellos se arrodillaran, adoraran, y estos muchachos se mantuvieron de pie. ¿Y por qué se mantuvieron de pie? Porque estos muchachos, al momento de que fueron llevados delante de la presencia del rey, pues reclamándoles al rey, ellos le dijeron: mira, sépate, oh rey, que pues aunque tú lo ordenes, aunque tú lo exijas, aunque pues vaya la vida en eso, sépate que no te vamos a obedecer. ¿Y por qué no te vamos a obedecer? Porque nosotros obedecemos al verdadero Dios del cielo. Ellos tenían fe en Dios. Ellos creían que Dios los iba a librar del horno del fuego, o del coraje de este rey, o de la maldad del rey. Ellos confiaban en que Dios los iba a librar, pero ellos también eran conscientes, porque se lo dijeron al rey: y sépate de hoy que nos libre o no los libre, nosotros de todas maneras no te vamos a obedecer. Y no lo obedecieron. Por lo tanto, sufrieron las consecuencias de la ira de este rey y fueron echados al horno de fuego. Y en esa ocasión, Dios, permítanme llamarlo de esta manera, Dios premió la fe de estos muchachos. Y el premio fue que los libró. Nada, ni un solo cabello se quemó. Gran testimonio que dieron estos muchachos delante del rey, de los consejeros del rey y de todo el pueblo que estaba en esa ocasión pues adorando la estatua que el rey había mandado hacer. Qué bonito, qué hermoso saber que en estas 2 experiencias de Daniel y sus compañeros, Dios los libró, Dios los salvó, porque Dios tenía un plan específico para ellos y ese plan todavía no se cumplía. Y yo creo que fue la voluntad simplemente de Dios, de que Él quiso librarlos para testimonio de la gente que vio eso, para testimonio de los cristianos y no cristianos a través de todas las edades. Así es que eso nos ha servido a nosotros como inspiración, como un modelo de que nosotros también tenemos que confiar en Dios. Pase lo que pase, aún confiar en Dios, aún a costa de nuestras propias vidas.
Y yo digo, gloria a Dios por la fe de los muchachos y gloria a Dios por la respuesta de esos muchachos. Nosotros también comenzamos leyendo la historia de Caín y de Abel. Y yo pregunto, ¿Abel tuvo fe? Sí. Abel tuvo fe y lo manifestó obedeciendo perfectamente la voluntad de Dios, el pedido de Dios. Abel llevó la ofrenda que Dios les había pedido a los dos, a Abel y a Caín. Y por la fe y la confianza de Abel, esa confianza que tenía en Dios, él llevó la ofrenda requerida por Dios. Pero sin embargo, yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Le faltó fe a Abel? Porque la historia termina, la historia de estos dos hermanos termina cuando el hermano llamado Caín se encolerizó y atentó y mató a su hermano. Lo mató. ¿Le faltó fe y confianza en la protección de Dios a Abel? Minutos antes, Dios había aprobado su ofrenda, la había aceptado, haciendo llover fuego del cielo y consumiendo el cordero que estaba en el altar. Abel había sido aceptado. Sin embargo, por alguna razón, Dios permitió que su hermano lo asesinara. Vamos a ir construyendo el tema de esta noche y a donde yo quiero que lleguemos al finalizar esta noche. En la mayoría de las veces, los hombres y mujeres de la historia bíblica mostraron fe. Noé mostró fe, por eso construyó el arca. Y Dios premió la fe de Noé al salvarlo a él y a su familia de la destrucción, de la muerte, por haber construido el arca, haber tenido fe y construyó el arca y haberse metido y haber esperado un año ahí, ¿verdad?, dentro del arca. Así es que Dios lo libró de la muerte. Y yo digo, qué hermosa historia y qué hermosa historia de fe cuando Dios libra a Noé y a su familia de la muerte. Nos gustan regularmente ese tipo de historias. Y bueno, tenemos la historia de David, la leímos, lo libró de la muerte con el gigante Goliat, era una muerte bien segura, sin embargo, el que salió vivo fue David. Y decimos, wow, ¿no? Qué fe tan grande, ¿verdad? Con una piedrita mató al gigante, y nos gusta la historia de David porque es una historia de valentía y de fe, y de cómo Dios libró a David de la muerte por su fe, por su valentía. Dios actuó y lo libró, le salvó la vida. Lo salvó también, le salvó la vida también de las manos de su suegro, ¿verdad? Del rey Saúl. Lo libró en muchas ocasiones. Le salvó la vida por la fe que David tenía. Y hay muchas historias dentro de la Biblia, leímos muchísimos nombres, muchísimas historias en un solo capítulo, pero te quiero llamar la atención a una historia. Una de esas historias es la historia de Juan el Bautista. Jesús habló de su primo, porque eran primos, un poquito mayor Juan. Jesús se refirió a su primo que no había existido un profeta más grande, más mayor, con una misión, ¿verdad?, más poderosa que Juan el Bautista. Era un hombre de fe, era un hombre valiente, era un hombre que cumplió cabalmente el pedido de Dios de, aparejar el camino del que venía atrás, que era el Mesías prometido, el Señor Jesús. Juan, el que bautizaba, llamó al arrepentimiento al pueblo, y muchos se bautizaron por el llamado, por el pedido de este profeta poderoso,
un profeta lleno de fe, de valentía, que predicó de tal manera que sus predicaciones y la acusación que lanzó contra el rey que estaba gobernando lo llevó a la cárcel. Ahí en la cárcel, Juan le mandó recado a su primo Jesús, al que él mismo reconoció como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Lo reconoció como el Mesías prometido. Y ahí pensando, meditando en la cárcel, de repente esos pensamientos lo llevaron posiblemente no a dudar, pero sí a cuestionarse si realmente Jesús, su primo, era el Mesías prometido. ¿Y por qué llegó a cuestionarse un poquito eso? Bueno, Juan empezó a escuchar desde la cárcel todo lo que Jesús hacía. Los milagros, las predicaciones, acerca de las acusaciones que se le empezaron a hacer, acerca de su mensaje poderoso, acerca de nombrarse como hijo de Dios, como que él era el Mesías prometido. Entonces todo esto, ¿verdad? Estaba él entre sí será, no será, escuchaba las buenas nuevas de lo que Jesús hacía, pero al final la historia de Juan termina cuando en un baile la madre aconseja a la hija y le dice que pida la cabeza de Juan, el rey escucha el pedido y se lo concede, y bueno, a la hija y a la madre les es llevada la cabeza de Juan, aquel Juan que bautizaba. Ahora yo digo, ¿le faltó fe a Juan el Bautista y por eso Dios no lo libró de su enemigo? Yo te podría contestar esta pregunta esta noche, pero yo te invito a que la contestes por ti mismo. Medites, pienses y llegues a una conclusión. ¿Le faltó fe a Juan el Bautista y por eso murió, por eso fue decapitado? ¿Le faltó fe, sí o no? ¿Ya respondió usted? Ahora respondo yo. Absolutamente no, no le faltó fe. Era un hombre de fe. Y sin embargo, ¿qué pasó? Seguimos avanzando en el tema. Más adelante, había un diácono llamado Esteban. Dice la Biblia, un hombre temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y también fue acusado falsamente. Y él se defendió. Y sin embargo, a pesar de su clara defensa que él hizo y donde él usó la Biblia, el Antiguo Testamento, para hacer, ¿verdad?, para defenderse de lo que se le acusaba, se defendió perfectamente. Era un hombre, dice la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, un hombre poderoso, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, y sin embargo fue apedreado hasta que perdió la vida. ¿Le faltó fe? No, no le faltó fe. ¿Y entonces qué pasó? Empezamos a cerrar el círculo de este tema, de esta meditación. Estamos viviendo hoy en día algo que no nos había tocado vivir. Creo que a menos que usted tenga más de 100 años, le habrá tocado vivir alguna pandemia o algo así, o alguna guerra. Pero lo que estamos viviendo para las generaciones, las últimas generaciones, es algo único. Hay muertes, hay dolor, hay tristezas. Hay iglesias cerradas. Hay incertidumbre para el mañana. Y lo que escucho muchas veces con gente cristiana, con gente de la iglesia, una preocupación en cierto grupo de hermanos, los cuales llegan a expresar por qué cerraron las iglesias.
y expresan que se cerraron porque la dirigencia de la Iglesia Adventista, bueno, tengo que hablar de la Iglesia Adventista y no puedo hablar de lo que pueda estar pasando en otras denominaciones. Quiero hablar de lo que nos compete a nosotros como miembros de esta iglesia. Y se nos acusa a la dirigencia de la Iglesia Adventista de falta de fe. Y por esa falta de fe se han cerrado las iglesias. Y muchos o algunos se acercan a mí y me dicen, es que las iglesias pentecostales no han cerrado durante toda la pandemia. Eso sí, tienen fe. Yo les digo, bueno, Juan el Bautista también tenía fe y murió. Caín tenía fe y murió. Y podríamos señalar muchas historias bíblicas que también tuvieron fe y sufrieron. Me viene a la mente la historia de Job, un hombre temeroso de Dios cuando hay ese diálogo entre el enemigo de Dios y Dios mismo, y Dios le dice, a Satanás le dice, oye, ¿conoces a Job, mi hijo? No hay hombre más justo en toda la tierra. Y conocemos la historia de Job. ¿Le faltaba fe a Job? No, no le faltaba. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre santo. Dice que él sacrificaba al Dios del cielo mañana y tarde. Y ese sacrificio significaba que él pedía perdón por sus pecados, por la equivocación de sus pecados, de sus acciones, y por la equivocación o los pecados de sus hijos. Era un hombre recto delante de Dios. Y sin embargo, le pasó que tuvo que sufrir por algún tiempo. ¿Quieres que hablemos de los discípulos del Señor Jesús? Excepto Juan, discípulo amado, excepto él, pero la tradición dice que todos los demás discípulos murieron de una manera violenta. Pregunto, ¿le faltó fe a Pedro? ¿Por eso murió así de la manera que murió? ¿Le faltó fe a Felipe? ¿Le faltó fe a Tomás? ¿Le faltó fe a Natanael? ¿A Santiago? Les faltó fe a cada uno de los discípulos, por eso Dios dejó que murieran de una manera violenta, fea, atroz. Yo pregunto, ¿les faltó fe a los millones o a los miles o millones de cristianos que ofrecieron su vida por el Evangelio? ¿Les faltó fe? ¿Por eso murieron? ¿Por eso fueron torturados? Algunos fueron llevados a la hoguera, otros fueron decapitados, otros fueron empalados, otros pasaron por el tormento del potro. ¿Les faltó fe a esas personas? Yo digo que no, absolutamente no les faltó fe. ¿Le falta fe a la iglesia, por eso se han cerrado las iglesias? ¿Será que a veces estamos confundidos de lo que es la fe y cómo actúa la fe y para qué es la fe? A veces ¿no será que nosotros confundimos esta palabra llamada fe con otra palabra que, aunque se escribe de diferente, suena diferente, pero se parecen mucho en su accionar, en su definición? Fe, y la otra palabra es presunción. ¿Será que a veces nosotros, en lugar de tener fe, somos presuntuosos? Creemos que tenemos fe, pero realmente lo que nosotros tenemos es presunción. Oh, sí, la Biblia dice que Dios nos va a cuidar bajo sus alas, y yo tengo fe que Dios me va a cuidar. Pero yo tengo ejemplo en el Señor Jesús. Cuando Satanás le dijo, échate porque a sus ángeles va a mandar y te va a librar para que tu pie no tropiece, el Señor Jesús nos echó. Porque Jesús tenía fe
en que su padre, si era necesario, lo iba a librar. Pero él no se iba a dejarse envolver por el juego de Satanás. Jesús no iba a ser presuntuoso. O sea, Jesús no iba a tener una falsa fe, una falsa confianza en su Padre. Él sabía que su Padre lo iba a librar y lo podía librar y lo quería librar. Pero Jesús no se iba a poner en la cuestión del peligro. He visto en las redes sociales a gente que dicen, no uses la mascarilla, no te laves las manos, no uses gel, no guardes la distancia, sal, esto es una mentira, esto es un complot. Pero lo que a mí me dice que esto ya se volvió una cuestión, o sea, una cuestión trágica en la experiencia del mundo. Recuerdo que en diciembre pasado, cuando empezamos a escuchar de esta pandemia, de esta pandemia, bueno, todavía no era pandemia, se presentó por primera vez oficialmente en China, pues acá en Estados Unidos nos importaba muy poco, estaba a miles de millas de aquí. ¿Cuándo nos iba a tocar acá a nosotros? Nunca. Pero después de China escuchamos que eso se trasladó a Italia, y después a España, y después a Inglaterra, y después a todos los países europeos, y después llegó a los países de Medio Oriente, y después de alguna manera llegó acá a Estados Unidos, al estado, ¿verdad?, a Nueva York, y después fue recorriéndose por todos los estados de la Unión Americana, llegó a Los Ángeles. Y ahora, si la estadística no me falla un poquito, creo que aquí en Los Ángeles, solo en Los Ángeles, ya rebasamos el millón de contagiados. ¿Qué está pasando? ¿Cómo todavía nosotros queremos abrir iglesias? ¿Cómo queremos nosotros decir que no debemos de protegernos? Que debemos de tener fe y que Dios nos va a cuidar. Hermanos, Dios no te va a cuidar si usted es una persona presuntuosa. No te va a cuidar. Dios no actúa de esa manera. Es momento que nosotros, para prevenir esto, nos alimentemos bien. Estemos bien vitaminados, tomemos agua, hagamos ejercicio. Quitemos el sobrepeso que tengamos. De tal manera que esto, nosotros podamos pasar por esta prueba. Son las maneras en que Dios nos puede ayudar. Si estás contagiado, es cierto, Dios te puede curar perfectamente. Pero también Dios quiere que nos cuidemos. Dios quiere también que vivamos vidas en las cuales con nuestro estilo de vida podamos prevenir esta epidemia. Dios nos puede librar perfectamente porque uno de sus atributos es que Él es todopoderoso. Él lo puede hacer. Pero ¿cómo pretendemos nosotros que Dios nos libre si seguimos fumando, si seguimos alimentándonos mal, si no hacemos ejercicio, si no descansamos bien? ¿Cómo queremos que nuestro cuerpo funcione para que pueda rechazar este virus? O sea, ¿cómo? Me viene la idea como cuando la ley nos marca, cuando nos subimos a nuestro automóvil y empezamos a manejar, nos subimos al freeway y el freeway dice 65 millas por hora. Pero como yo soy un presuncioso, a veces creo que soy un hombre de fe, pero realmente soy un presuncioso, entonces en lugar de ir a 65 voy a 70, 80 o a 90 millas, porque yo tengo fe de que Dios me va a librar de un accidente. ¿Cómo quieres que Dios te libre de esa manera? Dios no actúa de esa manera. Dios quiere que nosotros
seamos hombres, mujeres, jóvenes, niños, que guardemos las leyes, tanto civiles como las leyes que Él tiene. Obviamente, si usted va a 80, 85, 90 millas por hora y tiene un accidente, muy difícilmente vas a salir librado de ese accidente. Tienes muchas posibilidades de que mueras. Y después que los familiares no se quejen y no renieguen contra Dios porque no te libró. A veces tenemos alguna enfermedad y decimos, yo tengo mucha fe y no voy a tomar la medicina. Yo tengo fe y no, yo tengo mucha fe que Dios me va a curar y no me voy a hacer esa operación. Hermanos, Dios usa a los médicos. Dios puede usar la medicina. Dios puede usar la alimentación. Dios puede usar el descanso. Dios puede usar el ejercicio para librarnos de estas enfermedades. A veces queremos manifestar fe teniendo a Dios a nuestras órdenes. Y pareciera que nosotros queremos que cuando tronemos los dedos, Dios se aparezca y nos libre de cualquier situación, sea enfermedad, peligro. Y Dios no es nuestro mayordomo para tronarle los dedos y que Él actúe. Dios es Dios y Dios nos ama. Pero hay algo que se llama la voluntad de Dios. A veces creemos que Dios es el de la lámpara de Aladino, que solo frotamos y Dios aparece para ponerse a nuestras órdenes. Y somos presunciosos, somos imprudentes, porque queremos, como en la historia de Aladino, queremos que este ser que aparece en la lámpara nos conceda nuestros 3 deseos. Y Dios no está viviendo en una lámpara de Aladino. Dios es Dios. Y no nos confundamos entre lo que es fe y lo que es presunción. Y no nos confundamos en que Dios siempre nos va a librar. Porque hay muchas historias en la Biblia en las cuales por alguna razón Dios no libró a sus amados, a sus queridos. No los libró. Y posiblemente ustedes y yo pasemos por este tipo de experiencia donde no va a sanar a tu ser querido. Y no va a ser por falta de fe o por falta de ruego. Simplemente esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios simplemente hay que aceptarla. Eso es tener fe. Creo que mi mayor manifestación de fe es cuando yo acepto la voluntad de Dios. Aunque no entienda esa decisión, posiblemente aunque no la acepte, pero es Dios y es su voluntad. Lo que sí la fe me va a decir, que yo debo de saber a través de la fe, que la respuesta de Dios a mi vida, a la experiencia que esté viviendo en el momento, siempre va a ser lo mejor en mi vida, aunque pase al descanso. En algún día, en algún momento en la eternidad, vamos a poder ver el cuadro completo. Y vamos a entender por qué Dios en esa ocasión dejó que nuestro ser querido pasara al descanso. Aunque en su momento me hayan costado lágrimas y dolor, yo te invito a que tengamos confianza en Dios. Yo te invito a que creas y tengas fe en que Dios es un Dios lleno de amor para nosotros.
Si no fuera de esta manera, Él no hubiera enviado a su Hijo para que muriera por ti y por mí, para que muriera por usted y por todos nosotros. Tengamos confianza en Dios, aunque los cielos se estén desplomando. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que reflexionemos en la palabra de Dios, en sus cuidados, que seamos miembros de la iglesia del Valle de San Gabriel, miembros llenos de fe, llenos en confianza en el Dios Todopoderoso. Querido Dios, en esta noche, a la mitad de la semana, te decimos gracias, Padre, porque en tu palabra podemos ver las historias de los héroes de la fe. Algunos, por alguna razón, los libraste de la muerte. A otros, por alguna razón, usted permitió que pasaran por la muerte, que fueran al descanso. Pero Señor, aquellos que pasaron al descanso, de alguna manera aseguraron su vida eterna. Tú los sellaste antes de morir. Y la realidad es de que para ellos, entre su muerte y la venida del Señor Jesús, solamente será un instante. Hoy muchos están pasando al descanso. Solamente en México, Señor, usted lo sabe perfectamente, pero esto se lo comunico a la iglesia. Más de 14 siervos tuyos, pastores, han pasado al descanso. Y han muerto, Señor, no porque les faltó fe, han muerto porque fue la voluntad tuya. Señor, para aquellas familias que estén pasando por esta experiencia, consuélalos, por favor. Hazles sentir tu amor y tu misericordia. Hazles sentir tu presencia. Hazles sentir, Señor, conformidad en la voluntad tuya. Bendice a tu iglesia del Valle de San Gabriel. Bendice a todos los niños de nuestra iglesia. Bendice a todos los adolescentes de nuestra iglesia. Bendice a todos nuestros jóvenes, a todos los padres, a todas las madres, a nuestros hermanos mayores, aquellos que estén enfermos, Señor. Anímanos y si es tu voluntad, sánanos. Y Padre, que nuestra iglesia siga levantándose, que nuestra iglesia siga caminando, que nuestra iglesia siga predicando. Y Señor, que de esta manera, pronto, muy pronto, Cristo Jesús regrese en gloria y majestad. Estos pedidos, este agradecimiento, los presento delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.